Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a Málaga TV como cada lunes. Ya saben, es nuestra forma de abrir la actualidad con nuestro debate, un debate de actualidad con diferentes puntos de vista y de distintos temas. Y además, ya saben, si son seguidores de este programa, que el último lunes de cada mes invitamos a debatir a jóvenes de diferentes partidos, porque también nos interesa su punto de vista y también nos interesa su visión. Con ellos vamos a hablar ya, enseguida vamos a debatir de los asuntos que les enseñamos y les mostramos en el siguiente sumario. Y mientras vemos los asuntos, aprovecho y primero los saludo, comenzando por más cerca. En primer lugar, Antonio Lobato, responsable de organización de Jóvenes Izquierda Unida de Málaga. Antonio, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Damos también la bienvenida a Ana Villarejo, secretaria general de las Juventudes Socialistas de los Jóvenes de Málaga. Ana, bienvenida. Gracias, David. Aprovecho también para darte la enhorabuena porque nos comentabas que había sido reelegida como secretaria de los jóvenes, ¿verdad? 4 años más, David. 4 años más, pues yo espero contar otros 4 años, si tú quieres, también contigo claro. En esta tertulia. Y otra cara nueva que saludamos también en esta tertulia de Málaga TV por parte del Partido Popular, coordinador de Nuevas Generaciones de Málaga Capital, Álvaro Pasalauco. Álvaro, bienvenido también a la tertulia de Málaga TV. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Pues con ellos tres vamos a debatir y ahora ya sí damos paso al siguiente sumario. Comenzamos, como siempre, con la actualidad con respecto a la pandemia del coronavirus y hemos conocido esta misma jornada, este lunes, pues algunos datos que nos hacen pues pensar un poco más, sobre todo, en volver de nuevo a esas medidas. Y es que, sin ir más lejos, el consejero de Salud y Familia, Jesús Aguirre, anunciaba que los comités territoriales se van a reunir próximamente ante el previsible paso al nivel 1 de algunas zonas. Y es que la incidencia acumulada en los últimos 14 días por cada 100.000 habitantes, lo cierto es que está aumentando y tanto en la provincia de Málaga como en Andalucía se sitúa ya por encima de los 100 casos por cada 100.000 habitantes. Con respecto a los datos, un fallecido en esta jornada en la comunidad autónoma, por cierto, de la provincia de Málaga, que notificaba en esta jornada 159 nuevos positivos y un total de 79 hospitalizados. Con respecto a las vacunas, por dar siempre el dato positivo, ya se anunció por parte de la Junta de Andalucía la pasada semana que pronto, en cuanto lleguen las dosis, los niños menores de 12 años, un colectivo en el que también está aumentando la incidencia, podrán comenzar a vacunarse. Voy a comenzar a comentar con los jóvenes estos datos y siempre lo hago por un extremo, yo lo voy a hacer por el centro, por lo tanto empezamos contigo, Ana, adelante. Bueno, David, desde la última vez que vine al debate ahora, es verdad que los datos de COVID han mejorado muchísimo, ya sabe que en estos meses sí que ha mejorado, pero es cierto lo que ha explicado David, que está habiendo como un pequeño repunte, por lo cual no podemos despistarnos, tenemos que estar siendo conscientes de que la responsabilidad tiene que estar ante todo. También leía hoy en las noticias que había una nueva variante y que había 8 nuevos casos aquí en España, que viene muy fuerte y que hay que tener cuidado.
Por lo tanto, por parte de Juventudes, trasladaros a todos los que nos estáis viendo y las que nos estáis viendo, que sigáis con la responsabilidad, que todos y todas tenemos mayores en nuestras casas, que parece que son las personas más vulnerables ante el COVID-19, que sigamos pues siendo un poco de empáticos con nosotros mismos y también con la sociedad para que estas cifras vayan cada vez mejor y acabemos con este bicho, como yo le llamo, de una vez por todas. Esa nueva variable, la variable Omicron, que de momento parece que en Andalucía, en la comunidad autónoma, no hay ningún caso, pero sí hay que estar expectantes por lo que pueda producir. Álvaro, adelante. ¿Qué tal? Buenas. Bueno, yo opino lo mismo que ella, que yo la primera vez que vengo al plató y hemos estado un verano muy complicado, ¿no? Hemos tenido muchos casos, mucha gente joven que no estuvo vacunada en ese momento, pues se ha contagiado, en el que por ejemplo me incluyo yo me contagié, estuve 2 o 3 semanas malo y luego pues me estuve recuperando y tal. Y luego, o sea, a principio por septiembre, octubre nos mejoraron un poquito los datos y ahora han empezado a empeorar. Y bueno, yo creo que los jóvenes bueno, tanto los jóvenes como todas las personas intentamos cuidar, intentamos hacer las cosas bien y creo que lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo. Tengo que tener cuidado con esta nueva variante que está en el país, pero bueno, yo creo que con sacrificio y esfuerzo lo vamos a poder hacer. Antonio, ¿cuál es tu opinión? Bueno, en primer lugar, dar las gracias a la cadena por apostar por un espacio joven, de tertulia joven. Creo que es muy interesante y que se apueste por la juventud creo que es bastante positivo. Es verdad que nos encontramos ante un aumento de casos, pero que gracias a la vacunación esto parece ser que todavía no se está trasladando al sistema sanitario. Yo no soy experto en este tema y por lo tanto no voy a hablar de si nos encontramos ante una sexta ola o hasta dónde podría llegar esta sexta ola. Pero sí que voy a usar mi tiempo en hacer un par de reflexiones. En primer lugar, hemos visto como el mejor caballo de batalla contra la lucha contra la pandemia ha sido la sanidad pública. Una sanidad pública que ya tras los sucesivos gobiernos del PSOE ya estaba debilitada, pero que ha sido rematada por la pandemia. Ante esta situación que había dos opciones: la apuesta por la sanidad pública o seguir agudizando sus problemas. Y parece ser que el gobierno del PP, de la Junta de Andalucía, ha optado por la segunda opción. Un ejemplo muy claro de esto es que los seguros privados han aumentado un 16 a un 20%, es decir, el 20% de la sociedad andaluza tiene un seguro privado médico. O también podemos verlo en las distintas concentraciones y manifestaciones del personal de salud reclamando trabajo. La segunda reflexión es la apuesta por lo común, por los lazos de solidaridad. Nos hemos dado cuenta que en esta pandemia, de que vivimos en sociedad y que necesitamos de cuidar de esos lazos. Y esto rompe radicalmente con la idea individualista que nos habían vendido el capitalismo. Y esto podemos verlo claro en la falta de espacios públicos en las ciudades. Hemos visto que cuando podíamos salir a la calle, los pocos espacios públicos que había se veían colapsados. Y eso es un aspecto muy importante que debemos de repensar a la hora de construir nuestras ciudades. Y por último, la necesidad de tener un sector de investigación fuerte, con inversión, con planes de proyectos, con planes y empleo y con buenas condiciones laborales para los investigadores. ¿Y cómo veis, por ejemplo, las concentraciones de gente que se están haciendo? Sobre todo, por ejemplo, el ejemplo más cercano lo tenemos en la iluminación, ¿no?, del pasado viernes. Yo sé que ha habido opiniones para todos los gustos, ¿no? Ha habido gente pues que defiende que tenemos que volver a la normalidad, que se tiene que reactivar la economía, que tenemos que hacer vida social, porque gran porcentaje de la población ya está vacunada y además saliendo a la calle con mascarilla en principio no debe haber peligro, pero también ha habido gente, ¿no?, pues que acusa un poco de irresponsable, ¿no?, sobre todo a las instituciones públicas y a la propia gente, ¿no?, por concentrarse como lo hizo ese día. No sé cómo lo veis, sobre todo pues como jóvenes, ¿no?, que siempre es un colectivo que se criminaliza a la hora de salir, pero ahora estamos viendo ejemplos que todas las edades, ¿no?, están saliendo. No sé cómo lo veis, Ana, por ejemplo. Yo soy partidaria de volver a la normalidad, pero de volver evidentemente con responsabilidad, porque ya no es solo tu vida la que pones en juego, sino también la del resto de la sociedad, y hay que empatizar y poner cada uno nuestro granito de arena para intentar acabar de una vez por todas con este COVID, porque a la vez estamos viendo que la realidad es que no se termina de acabar, que ahora en Málaga concretamente tenemos otro repunte y que por eso tenemos que pedir responsabilidad ante todo, y que se puede ir a ver alumbrado, pero que si te pones la mascarilla mucho mejor, ya por solidaridad con el resto de las personas que están allí, por responsabilidad ante las personas mayores que como he dicho antes están en la casa y que son los más vulnerables ante la enfermedad, y que hay que
cuidar y respetar en estos casos. Álvaro. Está claro que a todos nos gustaría ver las luces, a nosotros, ¿no? A cualquier persona le gustaría ver las luces de su ciudad. Por ejemplo, yo no he ido. En mi casa tengo una persona mayor y aunque esté vacunada y tal, pero es un riesgo grandísimo para ella y para mí poder contagiarla, aunque yo la haya pasado, pero bueno, está claro, y hay datos en los que dice que aunque yo la haya pasado, aunque yo me haya vacunado, aunque yo tenga la mascarilla, aunque yo tenga distancia de seguridad, claro, te puedes contagiar y puedes contagiar a los demás. Entonces yo creo que está muy bien, a mí me gustaría ir, pero las luces no se van a mover de ahí y hay mucho tiempo para verlas. Antonio. Es cierto que todos tenemos esa ganas de libertad, ¿no? de juntarnos con los nuestros, pero bueno, hay que ser cuidadosos, hay que vacunarse, y creo que la juventud en esto ha demostrado ser bastante civilizada. Hemos cumplido, hemos soportado lo peor de la pandemia. Cuando se nos ha llamado la responsabilidad, la juventud ha cumplido, y creo que debemos seguir en ese camino de seguir cumpliendo y de seguir protegiendo sobre todo a nuestros mayores. Bueno, hablando de otro asunto, si no queréis apuntar nada más de él, quiero hablar también con vosotros de los presupuestos municipales. Ya se presentaron algún tiempo, la pasada semana se aprobaron en Junta de Gobierno local y esta mañana en el Ayuntamiento ha habido un pleno urgente y extraordinario para aprobar los presupuestos, unas cuentas, las del próximo año, que han salido adelante con los votos en contra de la oposición, tanto Partido Socialista como Adelante Málaga, Izquierda Unida y Podemos votaban en contra de estas cuentas que salían adelante pues por los votos a favor del equipo de gobierno, Partido Popular y Ciudadanos, y Juan Casá, el concejal no adscrito. Muchos datos con respecto al presupuesto, después profundizamos si queréis en alguno de ellos, pero así a grandes rasgos, más de 936 millones, alrededor de 160 millones para inversión, acción social 130 millones, medio ambiente 117, importante la partida para empleo que supera los 57 millones, cultura, turismo, deporte y educación más de 62 millones y otros servicios públicos 284. Unos presupuestos no exentos de polémica porque también hemos oído semanas atrás hablar de ellos y sobre todo pues a la oposición criticar estas cuentas que en principio pues como han demostrado con su voto no son de su agrado. Antonio, comenzamos ahora por ti, es tu turno. Bien, pues desde el Grupo Municipal de Unidas Podemos nos encontrábamos en una encrucijada, ¿no? Es decir, hacer una oposición que fuera destructiva o una oposición constructiva. Y elegimos la segunda. Presentamos una batería de 45 enmiendas a estos presupuestos. Entre algunas de ellas, por ejemplo, destaco en economía y empleo, ayuda al pequeño comercio, planes de empleo reforzando el plan aire, medio ambiente, crear un cinturón verde, la renaturalización del río Guadalmedina, creación de 35 kilómetros de carriles bici, en derechos sociales, un refuerzo del servicio de atención psicológica, la creación de 5 escuelas infantiles, programas de No Estás Sola para las mujeres víctimas de violencia de género, en vivienda, un programa de alquiler joven, un refuerzo del plan de alquiler, en cultura, creación de una escuela de arte, llevar la cultura a los barrios. Frente a esto nos hemos encontrado un gobierno con una mayoría aplastante que no ha aceptado estas medidas. Esto denota, o estas medidas que nosotros presentamos, denotan la ciudad que queremos. Queremos una ciudad que sea feminista, ecologista, que luche contra la desigualdad social, una ciudad inclusiva. Frente a la ciudad que ha ido creando el gobierno del Partido Popular y ahora también de Ciudadanos, del pelotazo urbanístico y del pelotazo turístico, nosotros apostamos por una ciudad de futuro. Álvaro querrá contestar a Antonio, escuchamos antes a Ana y quizá conteste a los dos. Entiendo que no estará de acuerdo como ha hecho el Partido Socialista. Ana, adelante. Desde el Grupo Municipal Socialista de Málaga lo tenemos claro. Para nosotros lo principal es los barrios y la gente de Málaga. Y el proyecto que ha presentado Paco de la Torre no tiene en cuenta ni a la gente ni a los barrios, por lo cual nosotros hemos presentado como
ha dicho el compañero también, diferentes enmiendas, enmiendas completamente realizables, como puede ser, por ejemplo, la eliminación de la zona azul en Cruz de Humilladeros, que han salido la gente a la calle días y días y días pidiendo que por favor se quite esa zona azul. Nosotros estamos con la gente, que en la oficina de vivienda hay una intermediación, los carriles bici que se dé una solución. Lo que no puede ser que un niño de 5 años pues tenga que ir por donde va una moto, porque es que lo puede atropellar. Estamos pidiendo cosas realizables y por tanto pues no hemos podido votar a favor, porque es que los presupuestos no tienen nada que ver con lo que quiere Málaga y con lo que quiere la gente de Málaga. Y lo que quiere Málaga y lo que quiere la gente de Málaga es lo que quiere el Grupo Municipal Socialista de aquí. Álvaro. Bueno, mira, ha subido un 4 o un 13% el presupuesto, ¿no? Que salió ayer, no, esta mañana ha salido, cuando lo han hecho. Sí. Las cuentas municipales están volcadas en contribuir a la recuperación de la ciudad de Málaga. Ahora mismo nuestro objetivo claro es contribuir a la recuperación de la ciudad de Málaga ante el efecto de la pandemia y con un esfuerzo destacado en capítulo de inversiones, que se dota con 152 millones de euros, un 16% más que en 2021. Todas, y tengo aquí todos los datos, todas y cada una de las estructuras han subido, todos los presupuestos han subido. Yo creo que si todo sube es para ayudar al ciudadano, ayudar a que la ciudad suba en general. ¿Qué opináis usted? Sí, sí. Voy a comentar una cuestión. En uno de estos últimos plenos tuve la suerte de defender una moción joven, una moción integral que presentaba el grupo de Unidas Podemos en Málaga y que fue votada por todos los grupos de la Cámara. Era una moción que llevaba medidas en trabajo y empleo, en cultura, en ocio alternativo, en vivienda, en atención psicológica, y la verdad que con gran satisfacción llegamos a un acuerdo todos los grupos políticos. Pero ahora, cuando hemos ido al presupuesto municipal, vemos que las partidas destinadas no son suficientes para sacar este plan integral de jóvenes. Entonces, al fin y al cabo, vemos como ese consenso que se había conseguido es un consenso de papel mojado, que no se va a poder llevar a cabo estas medidas. Entonces, estamos descontentos con esta falta de lealtad del Partido Popular y de Ciudadanos en el gobierno municipal. A mí sobre todo lo que me preocupa es que se destinan cuantías, por ejemplo, a la vivienda, que es algo que está afectando a la juventud concretamente, bueno, a toda la sociedad, pero sobre todo a la juventud, porque no podemos emanciparnos, cada vez el alquiler en Málaga es más caro, la compra de la vivienda es más cara y se ponen ayudas para el alquiler de la vivienda y nos sorprende que es que esa cuantía nunca termina de ejecutarse, es decir, en junio de 2021 todavía estaba al 28%. ¿Por qué el ayuntamiento no hace que realmente se ejecute cuando es que es necesario? ¿Quieres contestar, Álvaro? Yo quiero que estamos ahora mismo, es lo que he dicho antes, hemos destinado mucho dinero y estamos buscando contribuir a la recuperación de la ciudad. Claro que queremos atender a todas las cosas de todos los ciudadanos, jóvenes, mayores, de todos, niños, educación, empleo, todo, pero lo que hace falta es hacerlo poco a poco, hacerlo paso a paso. Yo creo que en poco tiempo podamos estar todos contentos con nuestras propuestas, pero tenemos que dar un poquito de tiempo a poder hacer las cosas en su orden. Hay otro tema que me sorprendió al estar estudiando un poco el tema de municipal y fue que vi que se ha pasado de 57 millones de euros de deuda a 93, y en la ciudad de Málaga yo no veo ningún gran proyecto. ¿Esa deuda qué es lo que se está financiando? Hablando también precisamente al hilo de lo que antes nos comentabais, creo que los tres, ¿no? El tema de la acción social, ¿no? Un tema importante, sobre todo ahora, pues que la ciudad todavía está sufriendo las consecuencias del COVID, y algo con lo que la oposición también era crítico, ¿no? En concreto, la partida para el próximo año supera los 130 millones de euros, sobre todo pues para hacer frente, ¿no? A todas las necesidades, a ayudar a las familias y a todos los colectivos que lo están pasando mal. Este era uno de los ejes, ¿no? De las peticiones que pedía la oposición, que se aumentasen estas partidas y que se prestase más ayuda a estos colectivos. No sé, en concreto en este presupuesto, ¿cómo lo veis? Comienzo ahora por ti, Álvaro, si quiere, adelante. Sí, bueno, tengo aquí acción social, supera los 130 millones de euros,
medio ambiente 217 millones y empleo, comercio, innovación, una partida de 57 millones. Yo creo, es lo que he dicho antes, estamos paso por paso, parte por parte. Ahora mismo nuestro objetivo es contribuir a la recuperación de Málaga a través de la pandemia. Entonces, paso a paso podremos coger y atender las necesidades de todos los ciudadanos, pero tenemos que atender ahora mismo con las cosas más importantes, que es lo que estamos destinando mayor presupuesto y mayor tiempo, mayor dedicación y sobre todo mayor esfuerzo. Ana. A mí me parecen estupendo mientras que se ejecuten, como no lo están haciendo hasta el día de hoy, y me parece estupendo porque las colas de los comedores sociales siguen desbordadas y ya el COVID está poquito a poco pasando y las colas siguen igual, así que me parece estupendo que destinen dinero a la acción social, pero que realmente lo ejecuten, para algo necesario, para la gente, porque es que la gente está pasando necesidad en la ciudad de Málaga. Antonio. Convirtiendo la idea de la compañera, creo que hablamos mucho de cifras, pero al fin y al cabo la gente, incluso nosotros mismos nos perdemos, ¿no? Porque hablamos de no sé cuántos millones para esta partida y no sabemos si eso es mucho, si es poco. Es decir, lo que se presupueste tiene que ejecutarse. Hablaba el compañero de ir poco a poco. Bien, a aquella sociedad en la que están pasándolo mal, y esto agudizado por la pandemia, por la crisis social, económica y sanitaria, no pueden esperar y tenemos que tomar medidas valientes que mejoren la situación de estas personas. Nosotros pensamos que la ciudad del modelo del urbanismo y del pelotazo turístico no es una ciudad de futuro, y por eso reclamamos medidas valientes y sobre todo medidas valientes para la juventud, para que la juventud pueda quedarse en Málaga y proyectar un futuro digno. ¿Queréis añadir algo más, Sí, Ana? ya termino. No, todo adelante. Que la eliminación de la plusvalía municipal, que era algo que Paco de la Torre anunciaba a boca abierta en su campaña electoral, todavía la estamos esperando y ya llevan más de 2 años de gobierno, a ver cuándo la ponen en marcha, porque es otra cosa necesaria para la ciudadanía de Málaga. No puede ser que cuando se te muere un familiar haya personas que es que no tengan ese dinero para pagar esa plusvalía, que tengan que pedir un préstamo personal, si se lo dan, para poder pagarle al ayuntamiento esa cantidad tan brusca de dinero que una familia humilde no puede desembolsar en meses. Bueno, de los presupuestos municipales pasamos ahora a otros presupuestos, los de la Junta de Andalucía. Pues la pasada semana conocíamos que el Partido Socialista, que Unidas Podemos y Vox pues tumbaban estas cuentas para el próximo año de la Junta de Andalucía. Decían que no, tras un periodo de negociaciones pues parece que la gota que colmó el vaso fueron esas declaraciones del vicepresidente de la Junta de Andalucía, de Juan Marín, en las que a través de unas filtraciones pues decía que era un poco estúpido, ¿no? Que era un absurdo aprobar unos presupuestos en un año electoral. Eso pues a la oposición no sentó muy bien, y tanto el Partido Socialista como Adelante, como Unidas Podemos, como Vox, pues rompieron las negociaciones, presentaron algunos de ellos enmiendas a la totalidad y finalmente pues dieron el voto contrario a estas cuentas, unos presupuestos que el equipo de gobierno regional, Ciudadanos y el Partido Popular pues defienden a capa y espada y acusan a la oposición de poner palos en las ruedas para que la comunidad autónoma en un momento tan delicado como este no progrese. Dicen que lo que la comunidad autónoma necesita pues son estas cuentas, estos presupuestos para poder seguir saliendo adelante. La realidad es que los presupuestos pues no están aprobados, se van a tener que prorrogar los del próximo año 2021 y está la incógnita, bueno, los de este año 2021 al próximo año, y bueno, está la incógnita que ahora también hablaremos de si finalmente se van a celebrar elecciones o no, porque aunque Juanma Moreno siempre defendía que no, sí llegó a reconocer que quizás fuese necesaria esa convocatoria de elecciones al no tener, ¿no? Pues esa herramienta tan importante como son los presupuestos. Álvaro, empezamos ahora por ti, es tu turno. ¿Qué tal? Bueno, lo que yo sí sé es que Juanma Moreno no va a permitir ni un minuto de parálisis con respecto a los presupuestos. Yo creo que es muy difícil decir que no a un presupuesto así, a cualquier persona, sea el Partido Popular, sea cualquier partido. El presupuesto recibe
1.128 millones más que en 2021, que es un 9,6%. Educación, 618 millones más, 8,4%. En lo que va de legislatura se han incorporado más de 7.000 profesionales en nuestro sistema sanitario y casi 5.000 al educativo. La partida de dependencia aumenta a 221 millones, que es un 37,8% más. Yo no sé por qué lo han tumbado, no lo entiendo. Solo sé que tumbar los presupuestos de la recuperación no va a salir gratis al partido de la pinza. Vox tiene ansiedad electoral y el PSOE de espadas se ha convertido en una mera delegación de Sánchez. Y eso creo que es una cosa bastante clara. A ver, ¿por qué se han tumbado? Empezamos o continuamos por ti y después escuchamos a Ana. Adelante. Bien, yo creo que estamos con un debate anómalo, ¿no? Porque eran unos presupuestos que se presentaban para que no se aprobaran. Entonces creo que el Partido Popular y Ciudadanos han trabajado más en crear un relato que en aprobar unos presupuestos. Para valorar estos presupuestos, desde Jóvenes de Izquierda Unida hemos tomado la decisión de hacerlo conjuntamente con las legislaturas. El Partido Popular y Ciudadanos en el Gobierno de la Junta de Andalucía ha llevado el discurso, ¿no?, de el España nos roba. Este discurso del agravio comparativo que es tan perjudicial, que es muy perjudicial porque no tiene fin, porque del España nos roba podemos pasar a Cataluña nos roba, de Cataluña nos roba a Granada roba Málaga y así sucesivamente. Además de ser políticamente irresponsable, no es cierto, porque las transferencias del Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía son las más fuertes de toda la historia de Andalucía. En segundo lugar, el discurso de bajar impuestos aumenta la recaudación. Ha quedado ya bastante claro, por muchos informes, que bajar los impuestos no mejora la recaudación, ni mejora el paro, ni la desigualdad. Pero sí que es verdad que es coherente con la hoja de ruta que se había mantenido el gobierno del Partido Popular, que era librar de obligaciones fiscales a aquellos que más tienen. Frente a eso, nuestro modelo es bastante claro, un sistema fiscal justo y progresivo. Otro discurso que llevaba el gobierno del Partido Popular y Ciudadanos en la Junta de Andalucía era el gobierno para todos. Y vemos como los servicios públicos cada vez están más debilitados. Si, comprando la idea del compañero de que hay más recursos, ¿por qué estamos dejando a sanitarios en la calle, a profesores en la calle, a trabajadores del Infoca en la calle, que el otro día se manifestaron en Sevilla? Si hay más recursos, ¿por qué no le damos trabajo a estos servidores públicos? Entonces esto me hace repensarme y creo que una pregunta que debemos hacernos todos es ¿qué puede pensar la ciudadanía? ¿Qué puede pensar un joven cuando escucha al gobierno de la Junta de Andalucía decir que no va a tomar decisiones que hipotequen su futuro cuando estamos demandando un presente? O una trabajadora agraria cuando ve que la consejera de Agricultura dice que el Ministerio de Trabajo va en contra de los agricultores, cuando manda una carta para que se cumplan los derechos laborales básicos. O cuando un trabajador se ve obligado a hacerse autónomo por culpa de su jefe, de su único jefe, y después el gobierno de la Junta de Andalucía sale presumiendo del gran número de autónomos que tiene. Es verdad que Andalucía ha cambiado y ha mejorado, pero ha mejorado solamente para un pequeño grupo de personas, para aquellos que más tienen. Frente a eso, el resto de la sociedad seguimos condenados al desempleo, al exilio económico, a la precariedad. Por eso nosotros demandamos medidas que vengan a cambiar esta situación. Ana, es tu turno y después si Álvaro quiere contestar. Adelante, Ana. A ver, yo sinceramente creo que el Partido Popular se ha reído con estos presupuestos, ha intentado reír del resto de fuerzas políticas, como ha dicho el compañero de Izquierda Unida, pero también de la ciudadanía, que es lo que más me preocupa, porque ha intentado engañar a la ciudadanía haciéndole creer que quieren aprobar unos presupuestos, cuando la realidad es que lo único que están intentando es maquillar todo esto para un adelanto electoral, que no hace falta tanto maquillaje, que si queréis adelantar las elecciones, ya está, pero que no hace falta engañar a la gente intentando vender algo que no es cierto. No es cierto. Y el Partido Socialista jamás aprobará unos presupuestos en los que se han echado a la calle sin ningún sentido a 8.000 sanitarios, cuando más falta hacen los sanitarios porque estamos en una crisis sanitaria. Se echan 8.000 sanitarios a la calle y quiere que el Partido Socialista apruebe unos presupuestos en los que se están echando a gente necesaria para que el resto de la ciudadanía esté bien. ¿Cómo vamos a aprobar estos presupuestos? No podemos aprobarlos. El Partido Socialista hemos hecho enmiendas, hemos intentado que, por ejemplo,
que se destinen 60 millones de euros a la desinfección de los colegios, para que los niños pues estén adecuados en el cole, que no tengan que estar pasando frío, nada. Hemos intentado también que los profesores y parar también el salario, ¿no? Que al final se está viendo cómo son necesarios. Ante esta crisis también nos hemos dado cuenta de la necesidad de profesorado que estábamos, y es algo que hay que remunerar. Nosotros lo único que pedimos son cosas básicas que el Partido Popular ha negado y que el Partido Socialista pues evidentemente no vamos a permitir, y que este presupuesto lo vamos a seguir votando en contra hasta que se pongan lo que realmente necesita la ciudadanía de Andalucía, que son médicos, como había echado 8.000 sanitarios, que son profesores y que son medidas que realmente afectan a la ciudadanía, sin más. Álvaro, adelante. Me gustaría responder a los dos. Sí. Pues te tengo más cerca. Empezamos por Ana, después Sí, por bueno, Antonio. más o menos casi los dos parecidos, porque me han atacado un tema, pero no sé otro. Yo creo que lo que no es coherente es que Espada defienda un acuerdo con Bildu para los presupuestos generales y vete a los presupuestos andaluces en el momento actual en el que estamos ahora. Luego, con respecto a la sanidad, a los 8.000 sanitarios, no hablo como coordinador, hablo como Álvaro. Mi hermana sanitaria, mi hermana terminó la carrera en junio, en enfermería, y bueno, terminó a las 12 de la mañana de precio de TFG y a las 2 de la tarde llamaron para trabajar. Ha estado trabajando 4, 5, 6 meses, el tiempo que sea, y sí, es verdad, no lo han renovado el contrato, no se lo han vuelto a renovar. Y me gustaría preguntaros por qué. ¿Por qué no han renovado el contrato? ¿Pero dónde? A los sanitarios. ¿En la Junta de Andalucía? No, en España. ¿Por qué no han renovado? ¿Pero en qué? Hay un fondo. Mira, la Junta de Andalucía contrató a 20.000 sanitarios, entre médicos, enfermeros, celadores, sanitarios. Ustedes han echado 8.000, ¿no? Se mantienen 12.000. Esos 12.000 tienen un sueldo, ¿no? Mi hermana le pagaba. Entonces, para ese sueldo hace falta dinero. Para contratar a esos 20.000 personas, el gobierno dio un fondo COVID, que el fondo COVID no está. No está, ahora mismo no está. Madre mía, ¿le parecerá poco lo que ha venido de los fondos COVID aquí, que está vendiendo el Partido Popular diciendo que es dinero de Andalucía? No está cuando vendiendo, viene está demostrado. Demostrado, cuando si tú mismo lo estás diciendo, que son fondos que vienen del COVID, que vienen fondos europeos. Trabajando para el COVID. Fondos europeos por parte de Pedro Sánchez a Andalucía, que por primera vez en la historia Andalucía está recibiendo el dinero que tiene que recibir, porque cuando gobernaba Mariano Rajoy, Andalucía era la comunidad autónoma que menos recibía, porque no sé por qué, nos vería inferiores, no sé lo que vería, pero ahora mismo desde que gobierna Pedro Sánchez, Andalucía recibe el dinero que tiene que recibir, y el dinero que tenía que haber recibido con Mariano Rajoy y no lo hacía. Pero compañero, no, lo había echado vosotros de la Junta de Andalucía. Exactamente. No, la contratación de personal sanitario depende de la Junta de Andalucía, que es la competente. Y la Junta de Andalucía, Juan Mamón ha dicho claramente que en el momento en el que le den ese dinero, contratará a todo el mundo. Pero si no tiene ese dinero, ¿cómo va a contratar? Claro, pero si bajamos los impuestos a aquellos que más pagan, después no tenemos dinero suficiente para cubrir los servicios públicos. Y ya he dicho antes, como decía la compañera, en 2022 el Estado va a aportar 500.000 millones de euros. En el gobierno de 2012 del Partido Popular eran 5.000 millones. Es el más del doble de fondos de transferencia del Gobierno Central de Andalucía. Por lo tanto, aquí se demuestra cómo se apuesta por los servicios públicos y por dar una salida para todos. Y la Junta de Andalucía es la que no está cumpliendo. Y perdona que simplifique, y la que no ha renovado el contrato otomano ha sido la Junta de Andalucía, no ha sido el Gobierno de España. Porque la Junta de Andalucía es la administración competente en la contratación de personal. Andalucía ha recibido este año 22 millones más que otro año por parte del Gobierno Central. Ahora preguntaré tú a Juanma Moreno por qué han echado a tu hermana. No le pregunta, él respondió claramente. En el momento en el que tenga el dinero del fondo, podrá contratar, pero si no hay dinero, ¿cómo va a contratar? El dinero que ustedes no dais, ¿cómo va a contratar? Solamente en 2021 han llegado 2.357 millones más de fondos europeos destinados a la sanidad. ¿Qué más se necesita para contratar sanitarios? Si es que viene exclusivamente para la contratación de los sanitarios.
es un fondo COVID, es que el nombre lo indica, Sí, fondo COVID. Fondo COVID que dio y fondo COVID que cuando llegó contrató a 20.000 trabajadores. Y ustedes estáis diciendo que han echado 8.000. La respuesta, os la estoy diciendo, han hecho 8.000 porque ese fondo COVID no está. Pero es que han echado a esos 8.000, pero es que mantienen a 12.000. Yo creo que lo que está claro es que Juanma Moreno está haciendo una labor impecable, tanto con la pandemia como, bueno, con el gobierno en general. Yo creo que una labor impecable, que Andalucía ha estado 40 años gobernado por socialistas. Llevamos 2 años y medio con Juanma Moreno. Usted ha dicho que ha mejorado un poquito, ¿no? Usted me lo ha dicho, que ha mejorado. Ha mejorado para los que más tienen. Ha Claro. mejorado. Llevamos 2 años y medio. Para mí no Porque, me mejora nada. porque pagan menos impuestos. Y Yo- por eso no hay dinero para contratar sanitarios. No. Yo te he dicho que el dinero hay. El dinero había ese fondo COVID que usted mismo me habrá visto diciendo. 20.000 contratados. 8.000 se van a la calle, pero se mantienen a 12.000. Cuando haya fondo para contratar a esos 8.000, ese mismo hecho. Juanma Moreno lo dijo el otro día. Cuando haya dinero para contratar a esos 8.000, volverán los 8.000. Pero si no hay dinero, ¿dónde va a hacer? ¿Y cuál es la receta o cuál es la medida de Juanma Moreno para que haya dinero? ¿Seguir bajando los impuestos a aquellos que más tienen? Pedir presupuesto. Para seguir haciendo que los servicios públicos sean La receta sufragados por la clase trabajadora. La receta para que haya dinero está claro y son estos presupuestos. Son presupuestos en el que ha puesto un 9,6% más de sanidad. Ahí está. Hablando de sanidad, si podemos hablar de educación, podemos hablar de... Destinado desde los fondos COVID. No. Destinado desde los fondos Es el COVID. primer presupuesto de la Junta de Andalucía donde el capital que pone la Junta de Andalucía constituye menos que el dinero que viene de transferencia. Es decir, la Junta de Andalucía por fondos propios pone un 43% del presupuesto. El resto es del Estado. Por lo tanto, excusas de que no viene dinero del Estado, ninguna. Ninguna. Vuelvo a lo de antes. El discurso de el Estado nos roba, España nos roba es muy peligroso. Y si se nos echamos en cara a los independentistas catalanes, no podéis usar vosotros también ese discurso, porque no es cierto. Además de ser peligroso, no es cierto. Y respecto a lo de Espada de antes, Espada está donde tiene que estar, haciendo el trabajo que no está haciendo Juanma Moreno. Espada está todos los fines de semana recorriendo pueblos, intentando ver cuáles son las necesidades que tienen los andaluces y las andaluzas, porque como ya sabéis, en los pueblos rurales es donde más necesidades se está pasando, tanto por el tema de laborales, como que ahora ha incidido mucho más la crisis económica en ellos, y Juan Espada está visitando todos los pueblos intentando ver cuáles son las soluciones que Juanma Moreno nos está dando, está intentando cogerla para cuando lleguemos al gobierno, que va a ser bastante pronto, pues podamos nosotros darle esa solución. Y te digo que es así porque este fin de semana pasado estuvo en mi pueblo, en Cuadra de Becerro, y venía de Benoján y se iba a Palmería a otro pueblo. Ahí está Juan Espada. Hablando de elecciones precisamente, y por continuar con la actividad de la Junta de Andalucía, pero por cambiar de tema, ha dicho Ana que va a ser bastante pronto, ¿no? Cuando gobiernen los socialistas. No sé si en el caso de Ana, me gustaría conocer, por supuesto, la opinión de los tres. ¿Estáis de acuerdo en la necesidad de unas elecciones anticipadas? Como decía antes, en la Junta de Andalucía, un tema que en el último año se lleva hablando, pero que ahora, a raíz de las negociaciones de este presupuesto, pues también se ha vuelto a hablar. No sé cuál es la opinión de los jóvenes, un colectivo, pues que por cierto en las últimas elecciones parece que su voto se animó y que el colectivo juvenil pues salió de nuevo a la calle a hablar en las urnas. No sé si veis la necesidad de esas elecciones anticipadas o si lo veis algo pues que irremediablemente se tiene que producir. Ana, por ejemplo, tú. Yo creo que lo que tienen que hacer es saber dónde están, saber la responsabilidad que tiene, y que el tema, el rum que haya en la prensa no sea el adelanto de elecciones, sino que sea el trabajo que están realizando en la Junta de Andalucía, y por parte de la Juventud Socialista, independientemente de cuando convoquen las elecciones, nos da igual. Estamos seguros de que la ciudadanía va a responder ante estos años de parón que ha tenido nuestra tierra, y que pronto volveremos a gobernar, así que
cuando quieran convocar, que convoquen, pero con responsabilidad y sabiendo en el momento en el que estamos, y que, por supuesto, aunque convoque, que se centren en la crisis que está pasando Andalucía y que se centren en sacar unos presupuestos que realmente ayude a las personas y no a ellos mismos. Álvaro. Bueno, yo creo que de la forma del Partido Popular está muy clara que nuestra voluntad es seguir trabajando en favor de los andaluces, mínimo el año que nos queda. Y lo que está claro también es que Juanma Moreno no va a permitir ni un minuto de parálisis. Yo creo que con eso ya hemos cumplido. ¿Tu opinión nos queda, Antonio, al respecto? Bueno, pues yo creo que frente al discurso y el relato de la estabilidad del gobierno de Juanma Moreno, que estemos hablando aquí ahora de unas supuestas elecciones anticipadas, rompe ese discurso de estabilidad. Desde Izquierda Unida, desde el Partido Comunista, también desde los compañeros de Podemos, estamos preparados para lo que venga. Así que si Juanma Moreno adelanta y pulsa el botón de elección anticipada, nuestra militancia está preparada para afrontar esas elecciones. Bueno, pues vamos a continuar con este debate. Vamos a hablar a continuación de la ley Mordaza, la ley de seguridad ciudadana, pero antes un pequeño descanso y volvemos enseguida. Los servicios públicos de UGT en Málaga trabajan por tus derechos. Contamos con un equipo profesional y comprometido disponible para resolver tus dudas. También ofrecemos a nuestros afiliados asistencia jurídica gratuita, penal, laboral y social, además de descuentos y ofertas en formación, salud e incluso para que planifiques ese viaje tan esperado. Y con la tranquilidad de saber defendidos tus derechos laborales. Afíliate a UGT y trabaja protegido. La flor de Málaga es sabor, es gastronomía, es aroma. La flor de Málaga es tradición, es calidad, es pureza, es Málaga. Visite nuestra página web aceitesmálaga.com. Estamos ya de vuelta tras este pequeño minutito y les anunciaba que íbamos a hablar de la ley Mordaza, otro tema que también está de actualidad y que también quiero pues hablar y debatir con los jóvenes. Son un colectivo pues que también puede estar afectado, aunque por supuesto el derecho a manifestarse no cabe duda que es para todas las edades, pero también es cierto que quizá el colectivo juvenil pues sea, ¿no?, el que últimamente pues está protagonizando más protestas, porque hay a lo mejor más motivos para salir a la calle. Lo hemos visto en diferentes ocasiones y además protestando pues contra las distintas administraciones públicas, ¿no? Es un tema del que se ha hablado a nivel local, regional y también a nivel nacional. ¿Qué ha ocurrido con la ley Mordaza? Seguramente ya lo sabrán, pero yo, para introducir el tema, pues recuerdo un poco un proyecto de ley en este momento pues que se está tramitando pues para reformar la ley de seguridad ciudadana. El Gobierno Central, Unidas Podemos y el Partido Socialista pretenden derogar esta ley conocida como la ley Mordaza. Esto ha hecho que sindicatos y asociaciones policiales salgan a la calle, se manifiesten, se pronuncien en contra de esta derogación de esta ley, entre otros asuntos, sobre todo porque aseguran que deja indefensos a los agentes, a los profesionales de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Algunos de los matices, ¿no?, que algo de lo que conllevaría el derogar esta ley es que, por ejemplo, pues hay que devolver al sospechoso al mismo lugar donde se ha interceptado. No hay que pedir, este es uno de los puntos también más polémicos, no hay que pedir autorización para celebrar una manifestación. Y también, pues por ejemplo, las sanciones se van a adaptar, por decirlo de alguna forma, pues al bolsillo, ¿no?, del sancionado, de aquel que cometa, ¿no?, la supuesta agresión. Una ley que bajo el lema No a la España insegura convocó la pasada semana a nivel provincial y este fin de semana en Madrid
pues a un gran número de gente en contra de la derogación de la ley Mordaza. Antonio, adelante, ¿qué opinas sobre esta ley y sobre esta polémica? Bien, en primer lugar hace un pequeño inciso, sí. Y ahora que estamos hablando del derecho de manifestación, de reconocer tanto al movimiento feminista, el 25M, como a los compañeros y compañeras de La Invisible por la gran manifestación y concentración que organizaron. Creo que dieron un ejemplo de dignidad. En segundo lugar, hacerte una pequeña matización y no hablar de sospechosos, hablemos de ciudadanos. De ciudadanos. Porque a lo mejor en una pequeña identificación en la cual te tengan que llevar a comisaría para que te identifiques porque no tienes el carnet de identidad, ya eso no te hace un sospechoso, ¿no? Bueno, en 2015 se reforma la ley de seguridad ciudadana y esto es una cuestión a tener en cuenta, por un ministro que está procesado judicialmente por espionaje y suspendido de militancia del PP. ¿Qué proponemos con esta reforma? Bueno, pues proponemos recuperar el derecho fundamental a la reunión y a la manifestación, reformar el sistema de identificación, que la toma de imágenes y la difusión de actuaciones policiales no pueda estar sancionada, salvo, como no puede ser de otra forma, con el respeto a los derechos fundamentales de los policías. Y creo que este punto a los compañeros que trabajáis en prensa creo que os afecta directamente. Recoge medidas de protección de animales, de la infancia, establece que las sanciones en beneficio de la comunidad serán preferentes frente a las sanciones pecuniarias y en el caso de que haya que establecer sanciones pecuniarias serán relativas o estarán en función a la capacidad económica del infractor. ¿Qué proponemos nosotros? Nosotros proponemos que la función de la policía tiene que ser servir y proteger y asegurar el libre ejercicio de los derechos fundamentales. Y por eso no entendemos esta posición de la derecha y de la extrema derecha ante una ley que viene a reconocer y asegurar el respeto a los derechos fundamentales. Esta reforma cumple o viene a cumplir el pacto del gobierno de coalición, que por fin el PSOE parece ser que está dispuesto a dar su brazo a torcer, y recoge las reivindicaciones de muchas asociaciones, tanto nacionales como internacionales, del Consejo de Europa, de Amnistía Internacional, de la Convención de Venecia, y está acorde a eso. Frente al discurso del PP de delincuente o el de Vox, el tradicional de los enemigos de España, nosotros queremos una ley de seguridad ciudadana que garantice los derechos fundamentales. Ana, la opinión del Partido Socialista en este caso. La ley Mordaza seguirá siendo la ley que proteja a la ciudadanía y por supuesto la ley que proteja a todos los cuerpos y fuerzas de seguridad. Esta nueva manifestación que ha realizado ha servido para que de nuevo pueda salir casi la foto de Colón, ¿no?, en el que la extrema derecha se une al Partido Popular y a Ciudadanos. En una manifestación lo único que están haciendo es pedagogía falsa, porque como decía el compañero de Izquierda Unida, igual que la sociedad avanza, las leyes también tienen que avanzar, y esta ley ha avanzado para mejorar la protección de la ciudadanía y también para mejorar la protección de los cuerpos y fuerzas de la seguridad. Yo no entiendo qué es lo que ven de malo en esta nueva ley, cuando la realidad no es otra que lo único que se le está es añadiendo pequeños párrafos, como por ejemplo que haya una igualdad a la hora de trato, como decía el compañero, que en vez de sospechoso llamar ciudadano, y que a lo mejor en vez, como antes la ley de Mordaza del Partido Popular decía que cuando un ciudadano no se podía identificar tenía que estar 6 horas en la comisaría, y ahora mismo pues puede estar de 2 a 6 horas, pero puede estar a las 6 horas. Si la policía dice que tiene que estar a las 6 horas, tendrá que estar a las 6 horas, pero tiene también la opción de poder estar 2 horas, que son cosas que creo que lo único que beneficia tanto a los cuerpos de seguridad como a la ciudadanía. Álvaro. Yo tengo 2 simples preguntas con respecto a lo que ustedes habéis dicho. A ver. La primera es que os imaginéis, todo esto en contexto, imaginéis las consecuencias de celebrar concentraciones sin comunicación previa, de manera que no pueda existir previsión por parte de los agentes ante posible altercado, disturbios, masificación de gente, etcétera. Esa es la primera. Y la segunda,
Bueno, también critican que las sanciones impuestas sean acordes al poder adquisitivo del infractor. Es decir, que si una persona tiene mucho dinero, tiene que pagar mucho. Una persona que tiene poco dinero, tiene que pagar poco. No es justo, ¿no? Yo quiero que me respondáis ustedes. A ver, es que eso no es así. La ley ha puesto eso. No es que por tener poco dinero pague poco. Las leyes están entre... La multa está entre 600 euros y 30.000 euros. Yo creo que 30.000 euros para una persona que tiene poco dinero no me parece poco, me parece una cantidad de dinero bastante... Hombre, pero algo habrá hecho para que le multen con 30.000 euros, ¿no? Bastante, evidentemente. Y algo tendrá que pagar porque le multen 30.000 euros. Evidentemente, pero que me refiero a que la cantidad, que la cantidad de dinero no es pequeña, que antes había una cantidad de dinero entre 30.000 y 600.000 euros. Cierto. ¿Tú crees que alguien puede pagar 600.000 euros en su vida? Yo lo que creo es que si alguien hace algo, tiene que pagarlo. Yo totalmente Y a lo de mejor acuerdo. habrá forma, a lo mejor habrá forma de ¿Lo va a dinero. pagar? Pues hay que pagarlo. ¿Cómo? Para eso está la justicia y la ley. Estupendo, pero ¿cómo se puede pagar 600.000 euros? De alguna forma. De alguna forma tiene que haberlo. Esto es algo realista, que realmente le cueste trabajo de pagarlo, pero que lo pague. Antonio, porque Álvaro lanzaba... Yo opino que la ley tiene que ser igual igual para las personas. Tú tengas más, tengas menos, seas niño, seas pequeño, tiene que tener... Para eso es la ley. Contestando al compañero, si yo es que soy jurista, ¿no? Entonces, bueno, si cogemos la ley, la Constitución, el artículo que regula el derecho a la reunión y a la manifestación, dice que no es un requisito previo para el derecho a la reunión y la manifestación la comunicación previa. No lo es. Es un derecho fundamental y por lo tanto no puede estar restringido por la intervención de las administraciones. Por lo tanto, esta ley lo único que viene es a reconocer lo que pone en la Constitución en cuanto a ese punto. En cuanto al tema de las cuantías de las multas, lo que no puede ser es que, por ejemplo, se hayan condenado a pensionistas en las manifestaciones de pensionistas a una multa de 30.000 euros cuando su pensión son 700 euros al mes. Entonces tendremos que hacer un sistema que sea acorde. Y después, y al igual que hablábamos antes de los presupuestos, que son los presupuestos es una ley muy ideológica, la ley de seguridad ciudadana también lo es. La ley de la reforma de 2015 no viene más que a una evidente intención de dificultar el derecho de manifestación y de reunión. Tenemos que ponernos en el contexto histórico de esa época, en el cual había una gran conflictividad social por los recortes del gobierno del Partido Popular. Y por eso, como mecanismo para frenar esas movilizaciones sociales, el Partido Popular aprueba esta ley. Álvaro, si quieres va a contestar enseguida, pero me dicen los compañeros que tenemos una llamada, lleva ya un ratito esperando, la atendemos y enseguida retomamos el debate, si os parece. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Claudio. Claudio, adelante, le escuchamos. ¿Qué nos quiere contar? Díganos. Pues quería hablar de la manifestación ayer de la policía en las calles. La manifestación ayer de la Invisible. Sí, de la policía y de la Guardia Civil en la calle. Yo quiero decir una cosa. Sí. El sanchismo odia a nuestra policía. A ver, ¿por qué? Así de claro. Y te voy a poner varios ejemplos. Lo que están haciendo es amarrarle las manos para que no se puedan defender. Hemos visto cómo la han pegado, cómo la han vapuleado, cómo le han tirado piedra, cómo lo han herido, y esto no hay derecho. La policía está para defender al pueblo. Y si la policía, nosotros, el pueblo, estamos vendidos en manos del socialismo. Son unos dictadores que no creen en la democracia, se quieren cargar la democracia, que llevamos ya 40 años luchando por una democracia. El socialismo es el veneno para el pueblo trabajador. Lo que está haciendo Pedro Sánchez con la policía no hay derecho. Lo ha echado del País Vasco, lo ha echado de Navarra, los quiere echar de Cataluña, los quiere echar de todos sitios. ¿Por qué? Porque sabe que es el único cuerpo que puede defender al pueblo. Y el pueblo sin policía se ve indefenso. Yo creo que Pedro Sánchez había que echarlo ya. Y que nadie votara, ni los socialistas debían de darle el poder a este tío. Esto es un cínico, es un embustero, es un impotente, no se queda más que a él solo, no quiere al pueblo. Hoy hemos visto el IPC, el 5,5%. Dijo que no iba a subir el IPC, mentira, nos va a subir el 2,5%. ¿Dónde está el resto?
¿Dónde están los otros 3 puntos que nos faltan? Los pensionistas somos cada vez más pobres. Cada vez que vamos a comprar supermercado no podemos comprar lo que queremos. Tenemos que comprar lo que nos obliga a comprar él. Yogur de 50 céntimos 4, pan congelado de 40 céntimos. Naranja podrida. Esto es un sinvergoncerío. A este hombre hay que echarlo de España ya. Lo digo yo que tengo 65 años y he conocido muchos presidentes y muchas formas de gobernar. Pero este Pedro Sánchez se está cargando al país. Y yo creo que hay que echarlo. Y el socialista que defiende esto no tiene vergüenza, ni es democrático, ni tiene dignidad. Claudio. Nada, no tiene dignidad. Yo soy socialista Claudio, eso y no. me avergüenzo de ser socialista. No hay derecho a esto. Claudio, pero cada uno defiende sus ideas, es muy, Claro, es muy defiende su lícito. idea, pero sin perjudicar a nadie. Él puede defender lo que quiera. Está hablando del PP. Aquí no se trata ni de PP nada. Aquí es que tenemos un gobierno dictador y embustero. A fin de claro lo digo. Ha quedado claro Muchas gracias. la postura. Y si hay alguno ahí del Partido Socialista, le digo que vergüenza debía de darle de ser socialista. Aquí está De Ana, Pedro Sánchez. pero ella está orgullosa, al No, menos. bueno, no es lo mismo ser del PC, no es lo mismo ser del PC que ser del Partido Socialista Europeo. Es diferente. Ahí habéis tenido sentado en esa tertulia Sí. un hombre del PC, Sí. del PSE, Sí. Yo soy del Juan Molina, y otro socialista del PSOE. Claudio, y no se llamaban de acuerdo porque uno es dictador y el otro es democrático. Esa es la diferencia. Y si esa señorita es socialista, a mí me se caería la cara de vergüenza. Soy republicano, soy socialista y no quiero que el fascismo gobierne España. Muchas Claudio, gracias Claudio a ti por llamarnos. Ana, si quieres contestar y nos decía tengo también un poco que antes. contestar, pero me siento muy orgullosa de ser socialista, del socialismo, como dice, de Sánchez y del socialismo de aquí de Andalucía. No estoy de acuerdo en nada de lo que ha dicho, creo que el argumento no era real, que bueno, que puede tener algunos argumentos en contra del gobierno, pero que esta ley lo único que pretende es asegurar a la ciudadanía y también a los cuerpos de seguridad. Y es que ha dicho tantas cosas que me estaba costando trabajo hasta de escucharlo, porque para mí me estaba sintiendo... Me gustaría decir una cosa, que ha hecho tantas cosas, pero lo que ha hecho una cosa clara es que eres socialista y que la vergüenza es ser socialista. Un militante del partido. Un socialista nunca se avergüenza de ser socialista. Lo ha dicho. ¿No será socialista? Claudio, yo te hace, vamos, Yo creo eso suele ser siempre sus intervenciones. También apuntaba algo Antonio, ¿no?, con respecto a la llamada de Claudio, ¿verdad? Sí, bueno, yo en primer lugar decir que no comparto la idea de la persona que ha intervenido. De hecho, traigo aquí a ver, espero que no me hagan meme, pero cuando un policía, porque se habla de que los policías se han manifestado en contra, bueno, pues un policía en su cuenta de Twitter, cuando la reforma de la ley Mordaza, dijo que no estaba de acuerdo con la reforma de la ley Mordaza. Bueno, pues el Ministerio de Interior le abrió un expediente por esas declaraciones en Twitter. ¿Eso es proteger a la policía? Pregunta que hago. Esto es proteger a la... Y no miento, ¿vale? Aquí está el expediente. Si quieres te lo paso para que puedas leerlo. Bueno, hablábamos de esa, antes de la llamada de Claudia, hablábamos de la ley. No sé si os habrá quedado algo o si ya habréis perdido el hilo. Creo que Álvaro sí quería, ¿no?, contestar algo con respecto a la intervención, Álvaro, ¿no?, de Antonio con respecto a la ley Mordaza, ¿verdad?, anterior. Yo es que creo que yo lo he dicho muy claro, solo he puesto que imagínense, tiene más parte, ¿no?, la reforma, pero yo solo con esos 2 puntos, yo creo que ya pueden ellos visualizar un poquito la reforma. Bueno, ¿queréis añadir algo o cambiamos de asunto si os parece? Vamos a hablar ahora de unas protestas, ¿no?, de universitarios. Vosotros tenéis la facultad, tenéis la universidad más cerca, por lo tanto es un tema que
que afecta pues sobre todo, ¿no?, al colectivo juvenil y al colectivo universitario. Recientemente se ha aprobado la ley de convivencia universitaria y ha habido una serie de colectivos pues que también salieron a la calle, se manifestaron, incluso aquí en el rectorado de la Universidad de Málaga pues tuvo lugar, se produjo un encierro durante una noche. Aseguran los protestantes que estas propuestas atacan los derechos y libertades de los estudiantes, especialmente pues en términos de mediación y sanción. Dicen también que la universidad pública puede estar en riesgo. Ponían un ejemplo, y es que lo tengo yo por aquí, que si un profesor, por ejemplo, acusa de copiar en un examen, aunque tenga prueba de ello, no es cierto, y que el profesor no tiene ninguna obligación de escuchar al alumno, y que el carácter mediador lo sustituye por un carácter exclusivamente sancionador. Una ley que debe continuar su tramitación en el Senado, pero bueno, vosotros como jóvenes pues quiero que valoréis, ¿no?, la repercusión de esta ley. Ana, era tu turno ahora. He estado reunida con varias personas claustrales mirando el tema de esta ley. Tenemos que ver cómo se desarrolla esta ley, porque todavía es verdad que como ha dicho David, tiene que pasar por el Senado y puede que tenga algún tipo de modificación. Y lo que tenemos claro desde Juventudes Socialistas y lo que le hemos trasladado a la universidad es que nosotros y nosotras vamos a estar al lado de los universitarios y de las universitarias, y que vamos a estar al lado de la universidad pública, y que vamos a defender la universidad pública por encima de todas las cosas, y también vamos a defender en la formación dual unas prácticas remuneradas, que también hemos estado reunidas con varios grupos y nos trasladan esa falta de remuneración. Y es cierto, lo que ellos cuentan es que lo que no puede ser es que una persona que encima pone su trabajo a una empresa tenga que costarle el dinero, el transporte, el comer, porque no tiene absolutamente nada de remuneración. Yo creo que para motivar a las personas, para que sigan apostando por esa formación, hay que tenerla siempre presente en esa motivación, y una de las cosas que le hace falta pues es una mínima remuneración para que vea que están haciendo bien el trabajo, y también pues para que mínimo puedan cubrir los gastos, porque es que hay familias que como tenga 2 niños no se puede permitir darle 15 euros a un niño para que vaya, venga y también coma fuera. Álvaro, tu opinión sobre esta ley de convivencia universitaria. Bueno, yo creo que de parte del Partido Popular estuvimos de acuerdo, ¿no?, con la ley, pero a última hora creo que hubo un problema muy grande, que por lo que nosotros acusamos a PSOE, a Podemos y a Izquierda Unida de destripar el proyecto, porque a última hora pasó algo con la ley, cambiaron cosas de la ley, creo que en beneficio de aprobar los presupuestos, ¿no? Me gustaría que me explicaran, yo, a ver. Escuchamos en primer lugar la opinión de Antonio, y después que atiendan a tu pregunta. Adelante, Antonio. Bien, pues esta reforma universitaria sigue la lógica del Plan Bolonia, de las directrices de la Unión Europea y de la mercantilización de la universidad pública. Castel viene del sistema universitario catalán, un sistema universitario que cada vez quiere parecerse más y se parece más al sistema universitario anglosajón, donde la universidad es un espacio de nexo de unión entre la institución pública y lo privado, donde se supedita lo público al interés de mercado. Frente a esto, nuestra posición es muy clara: en contra de la mercantilización de la universidad pública, en contra de la burocratización de la institución, que afecta gravemente a los derechos de los asociativos estudiantiles, en contra de la ley de convivencia universitaria, que restringe derechos a los estudiantes universitarios, y a favor de las movilizaciones y de las demandas de los sindicatos estudiantiles. Así estuvimos en las manifestaciones que convocaron, y esperamos que el movimiento universitario se recomponga, que tras la crisis del COVID se ha visto mermado, y que planten cara a esta reforma de la universidad pública que quieren sacar adelante. Álvaro lanzaba una pregunta, ¿no?, que decías, que te explicasen. Porque a última hora hubo esos cambios.
Yo es que no sé a qué cambio se refiere. Que esto estaba la ley tal, ¿no? Para hacerse. Y el PP la aprobaba, pero a última hora se cambió. Para aprobar los presupuestos, Izquierda Unida hizo un cambio en la ley. Lo que tengo que apuntar. Bueno, tendríamos que profundizar. verlo. En cualquier caso, tendríamos que ver esos cambios a los que se refiere, pero como quedan 20 minutos de programa, quiero avanzar porque me parece también importante hablar de la reforma laboral, algo que también pues el colectivo juvenil, bueno, en definitiva, todos los asuntos le implican, ¿no? Pero bueno, un colectivo pues que si no estáis ya os incorporaréis próximamente al mundo laboral, y hoy en día todavía está vigente esa reforma laboral del año 2012, impulsada por el Partido Popular, y que el Gobierno central pues quiere derogar. De hecho, Pedro Sánchez se comprometía con la ministra Díaz a derogar esa reforma antes del año 2012. El principal objetivo, uno de los objetivos, es modernizar esta reforma, una reforma pues que también pues ha tenido, ¿no?, opiniones en contra, sobre todo de los sindicatos, por temas como la temporalidad, la subcontratación o también los convenios sectoriales, algo que se está negociando y que antes de que finalice el año el presidente del Gobierno se comprometía con su socio de gobierno a derogar esta reforma. Empezamos ahora por Álvaro. ¿Cuál es tu opinión con respecto a esta reforma laboral? ¿Se debía derogar, no se debía derogar? ¿Se debía cambiar o mantener la que está? Cuéntanos. Yo creo que de la postura del PP denunciamos los bandazos del Ejecutivo de Sánchez, que cada día dice una cosa distinta sobre la reforma laboral, lo que genera una falta de credibilidad completamente absoluta, eso está más que claro. Abogamos por buenos contratos y garantía en esos contratos, flexibilizar el mercado laboral y que cada vez haya más gente trabajando en beneficio de las pensiones, pero no del impuesto al trabajo. Antonio. Bueno, yo creo que debemos hacer una mirada al pasado. En un momento de la crisis económica de 2008, el PSOE en 2010 realiza la primera reforma laboral. El PP en 2012. ¿Cuáles son los objetivos de estas reformas laborales? Flexibilizar el mercado. Pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de flexibilizar el mercado? Bueno, pues no es más que romper con la rigidez de garantizar unos precios de mano de obra aceptables y unas condiciones de empleo dignas. Y supeditar estas condiciones a la ley de la oferta y la demanda del mercado. Nuestra visión es contraria a esa. Nosotros queremos construir un mercado laboral donde los trabajadores tengan unas condiciones de trabajo dignas. ¿Cuáles son los principales cambios de esta reforma laboral impulsada por el Ministerio de Trabajo? Límite a la temporalidad. Debemos de poner límite a los contratos temporales, porque no son contratos estables, que permitan fijar un futuro. Potenciar reducir la jornada antes que los despidos. Limitar las modificaciones unilaterales de las condiciones de trabajo por parte de los empresarios, que tenían un abanico amplio de modificación de los contratos de trabajo con la sola voluntad del empresario. Revisar los contratos formativos que nos afectan gravemente. Es decir, todos seguro que tenemos conocidos que están en contratos formativos, que llevan ya concadenando contratos formativos con un sueldo miserable y sin visión de futuro. La prevalecencia del convenio de sector frente al convenio de empresa. Es decir, la reforma de 2015 prioriza el convenio de empresa frente al convenio de sector. ¿Por qué? Porque sabe que los trabajadores de una empresa tienen menos fuerza que todos los trabajadores de una provincia. Y por lo tanto, las condiciones de empleo las condiciones laborales que se podían conseguir iban a ser menos. Y por último la modificación de los convenios, que se mantendrán los convenios colectivos aun cuando hayan caducado mientras se aprueban unos nuevos. Y a esto tenemos que sumarle otras medidas llevadas a cabo por el Ministerio de Trabajo, como la subida del salario mínimo, las reformas ya iniciadas del Estatuto de los Trabajadores, como la prohibición de despido objetivo por enfermedad. 300.000 contratos han pasado de indefinidos, de temporales a indefinidos. Si contamos con que las familias son unas 3-4 personas, casi 1 millón de personas ven en su vida un poco más de futuro, de menos precariedad.
Y por último, las campañas de inspecciones laborales en el campo, que han mostrado que las condiciones de las trabajadoras y de los trabajadores en el campo eran pésimas. Ana, falta tu opinión con respecto a esta derogación. Mirar, aprovechando el debate joven, hay una realidad, y la realidad es que el 90% de los contratos que se le hacen a los jóvenes son temporales, contratos que no duran más de 3 meses, contratos en los que se le está haciendo horas extras no remuneradas, y está habiendo un lenguaje por parte de la derecha que lo único que quiere enmascarar es la realidad que hay en nuestro país y que hay en nuestra comunidad autónoma en Andalucía. Tenemos que llamar las cosas por su nombre. No se pueden llamar freelance a los falsos autónomos. La realidad son falsos autónomos. No podemos llamar proactividad cuando la realidad es que son horas extras no remuneradas. No podemos llamar minijob a pequeños trabajos cuando la realidad no es otra que es una cantidad de trabajo precario increíble. No podemos seguir llamando a las cosas por nombres en inglés para enmascararlo. Co-living, vivir con compañeros de piso, cuando la realidad es que no tenemos los recursos suficientes como para poder emanciparnos solos, y por eso tenemos que compartir piso con 4 compañeros de piso. Hay el 60% de la población en Andalucía joven está en el paro. ¿Se necesita derogar la reforma laboral? ¿Sí o no? Porque yo creo que después de estos datos juveniles la respuesta es clara, se necesita. Ya, como ha dicho el compañero de Izquierda Unida, se está en ello, ya se han derogado algunas, como por ejemplo el despido por enfermedad, que era algo que era increíble que todavía estuviera en una reforma laboral en el 2021, y poco a poco se van a ir haciendo cosas porque son necesarias, que es lo que pretende el Partido Socialista, agilizar los procesos para que realmente no es que haya, como decía el PP, es que hay más trabajo, sí hay más trabajo más precario. Lo que no podemos permitir que una persona esté echando 40 horas por 900 euros y encima tenga que echar 10 horas extras más que a la proactividad, a la que llamamos proactividad, cuando la realidad es que no está remunerada. Entonces yo creo que hay que hacer un ejercicio de reflexión y ver si es verdad que hay que derogar la reforma laboral o no, porque bajo mi punto de vista es muy necesaria. Álvaro. Yo sigo con lo de antes, que estamos a favor de la reforma laboral del PP y que abogamos por los buenos contratos y la garantía de esos contratos. ¿Os sentís los jóvenes realmente a la hora de incorporaros al mercado laboral, como decía Ana, que realmente pues os vais a incorporar a un mundo precario o no, según los casos? No sé cuál es la sensación que podéis tener. El 90% de las personas joven que empieza un contrato de trabajo es temporal y sabe perfectamente que a los 3 o a los 6 meses van a ir a otra empresa o van a ir a otro trabajo. Antonio. Yo, de hecho, todas las incursiones que ya he tenido en el mercado laboral, tanto y además de mis amigos y gente cercana, es que ninguno tiene un contrato indefinido. Pero me hace un poco de gracia, ¿no?, escuchando a la compañera de Juventudes del PSOE, porque parece que podríamos militar en el mismo partido incluso. Pero hay que reconocer que la situación del mercado laboral se inicia con una reforma del PSOE del mercado laboral, que viene a sentar las bases de flexibilizar el mercado laboral. ¿Que el PP después la agudiza? Sí, pero las bases las sienta el PSOE. Es que yo no vengo aquí a hablar de quién tiene la culpa, vengo a dar las soluciones. Vale, pero no podemos entonces no podemos criticar al compañero del PP, que la reforma laboral hay que cambiarla, que es una reforma muy lesiva, sin reconocer que nuestro propio partido, el tuyo en este caso, fue el que inició las bases de esa flexibilidad. Si el Partido Socialista es el que quiere derogar la reforma laboral, es porque quiere mejorar la situación en la que hay, ¿no? Si el Partido Socialista hubiera querido reformar la reforma laboral, lo hubiéramos hecho antes, porque desde el Ministerio de Trabajo se lleva demandando esta medida desde hace bastante tiempo y ha sido el Partido Socialista el que ha ido poniendo trabas. Se está haciendo, y Antonio sabe perfectamente que con lo del COVID se ha retrasado por todas las circunstancias, pero que lleva tiempo, porque la medida del despido por asentismo de enfermedad hace tiempo que se aprobó, fue antes del COVID todo. Lo que pasa es que se quedó ahí porque con el tema de los ERTE pues hubo otro problema principal en lo alto de la mesa, que el que había que hacerle frente, y por eso se tuvo que parar, pero que se lleva trabajando en derogarla tiempo. Y es cierto que la crisis sanitaria del COVID ha frenado muchas reformas,
Pero nosotros desde nuestra formación política, desde Izquierda Unida y del Partido Comunista, lo que pedimos es, y sobre todo a la juventud socialista, que seguís manteniendo un alma mucho más cercano a nuestra formación política, ¿no? Más de izquierda, que demandéis a vuestro partido esos cambios, y que esos cambios sean cambios que vengan a paliar las necesidades, que sean cambios rupturistas, radicales, que vayan a la raíz del centro del problema. No, ya está bien de parches. Los parches ya vemos que no funcionan, que no han mejorado la vida de la clase trabajadora. Entonces, pongamos medidas radicales, seamos valientes en el gobierno. Nos quedan 2 años de legislatura. Si no somos valientes en estos 2 años de legislatura, vendrán las derechas. Y después no, y termino y ahora. Y después no vamos a poder sacar la bandera de que viene la derecha con el miedo. Porque si nosotros no somos valientes y si nosotros no tomamos las medidas, acabaremos fuera y lamentándonos. ¿Tú crees que no se está haciendo valiente con la subida del salario mínimo interprofesional, con la subida de las pensiones, con derogar la reforma laboral? ¿Tú crees que las medidas que está poniendo el gobierno sobre la mesa, el tema de los ERTE, las ayudas sociales, esas medidas no son lo suficientemente valientes como para... ¿El tema de los ERTE de quién? El tema de los ERTE... Que estaba en nuestra reforma laboral, ¿no? La No, pusimos pero me nosotros. estoy refiriendo a los ERTE en el tema del COVID. Estamos hablando de la gestión del Partido Socialista en estos últimos años. ¿Tú crees que no son lo suficientemente valientes como para salir a decir que viene la derecha? Porque la realidad es que la derecha ha llegado y a mí no me preocupa tanto el PP como me preocupa la extrema derecha, porque está sentado entre la división de la ciudadanía y el odio, intentando crear crispación constantemente, y me preocupa la situación. Y yo creo que la ciudadanía tiene que ser consciente de que la extrema derecha ha llegado a nuestro país, y hay que decirlo claramente. Bueno, la extrema derecha no ha llegado, ya estaba en el Partido Popular, pasa que ahora se ha escindido, y a mí también me preocupa la llegada del PP al gobierno, porque como vemos va a misas de Franco, y eso parece que se ha retrotraído 50 años atrás. Y respondiendo a la pregunta de si somos valientes o no, no hemos sido valientes con la subida de la luz, no hemos sido valientes con el tema del Sáhara, no hemos sido valientes con la crisis de refugiados. ¿Con la subida de la luz no hemos sido valientes? No hemos sido valientes. ¿Qué medida? La nacionalización del sector eléctrico. Basta ya de que los servicios públicos estén dominados por el mercado. Necesitamos un sector público fuerte que haga de contrapeso al sector del mercado. ¿Y con los juegos y el consumo estamos siendo valientes? Que es teniendo en cuenta, la que lleva Izquierda Unida. Que es una competencia compartida entre el Estado y las comunidades autónomas, creo que se está haciendo un buen trabajo. Que habrá que seguir... La cifra de personas adictas menores de 18 años crece. Por eso digo, es una competencia compartida. Creo que desde el Ministerio de Consumo se está haciendo un buen trabajo, pero es un problema que engloba a mucho más que un ministerio. Claro, igual que yo creo que la subida, por ejemplo, de lo de la luz engloba más de un ministerio, ¿no? Engloba a un gobierno completo. No, ni a un gobierno seguramente, englobe a un Estado o incluso a la Unión Europea, que es mucho más allá, ¿no? Pero nos hemos visto incapacitados de responder ante el problema de la subida de la luz por la privatización de aquellas que eran públicas, que inició Felipe González y que después Aznar terminó de rematar. Entonces, claro, no podemos hablar de los conflictos que hoy en día sufrimos sin saber de dónde proceden y de cuál ha sido la postura del Partido Socialista, porque el Partido Socialista, cuando está en la oposición, hace un buen discurso, pero cuando entra a gobierno vemos que no se aleja tanto de las políticas del Partido Popular. Que no se aleja tanto de las políticas del Partido Popular con las medidas que ha puesto en lo alto de la mesa el Partido Socialista con el COVID. Presionados por Unidas Podemos. Claro, ahora ustedes tenéis la razón de todo y... No, nosotros no tendremos la razón de todo, nos equivocaremos en un montón de cosas, pero hay que reconocer... Si el Partido Socialista no hubiera querido ponerla en marcha, por mucho que hubiera presionado Izquierda Unida, te digo yo que no se pone. No, por supuesto, porque tenéis la mayoría. Pues evidentemente, pero ¿crees que no estamos haciendo una buena labor social ni estamos siendo valientes ante las situaciones que nos vienen? Que se ha gestionado la crisis sanitaria y económica de forma distinta a la de 2008, por supuesto. Se ha apostado por unas políticas expansivas frente a las políticas de restricción de gastos de 2018, y claro que hay una postura distinta. De hecho, no hemos visto ni tantos desahucios ni tanta hambre
claro que ha habido una respuesta distinta, pero nosotros no podemos quedarnos en contentarnos con las medidas que se han tomado, y menos como juventud. Tenemos que seguir demandando más. Y todo a mi organización política, pero también a la vuestra. Y todo se puede mejorar, y yo creo que se va a hacer, pero evidentemente lo que no podemos es seguir hablando del pasado constantemente. Cuando el pasado duele. Cuando el pasado duele, ¿no? Porque cuando no se puede hacer nada ante algo pasado, yo creo que lo bueno sería hablar de futuro, para que no, en tu caso, como tú dices, no vuelva a pasar. Yo no lo veo de esa forma en la que lo comenta. Bueno, Álvaro, si quieres puntualizar algo y ya vamos despidiendo. Adelante. Ha dicho antes error, yo creo que error habéis cometido mucho, tanto los dos partidos, y también ha dicho de miedo, ¿no?, por el Partido Popular. Sinceramente me daría más miedo que un militante me dijera lo que ha dicho ese hombre. Es que tiene un militante. Él lo ha dicho. Bueno, a mí me daría más miedo ver a mis cabezas en la cárcel. A mí eso sí que me daría más miedo. Bueno, pues con estas reflexiones ya tenemos que despedirnos. Nos queda por ahí un tema de educación, pero ya no da tiempo a tratarlo. Álvaro Pasalacqua, Ana Villarejo y Antonio Lobato, muchísimas gracias por acompañarnos, sobre todo por darnos, ¿no?, el punto de vista de temas importantes, el punto de vista juvenil. A todos ustedes también, por supuesto, pues les agradezco que nos hayan seguido al otro lado de la pantalla. Os veré, algunos de vosotros seguramente, si no a representantes de vuestros partidos, os veré ya en el debate del próximo mes de diciembre. Muchísimas gracias por acompañarnos a los tres. Muchas gracias a vosotros. A ti, David. Y a todos ustedes, pues ya saben, como es habitual, os dejo con una recomendación. En esta ocasión les animo a que no se pierdan cada lunes a partir de las 10 de la noche la nueva serie con la que nos sorprende el canal Fox. Se trata del Gran Salto, un grupo que cuenta la historia de un grupo de personajes diversos que intenta cambiar su vida tras participar en un reality musical. Con esta recomendación nos despedimos. Muchas gracias por su compañía. ¿Quieres el papel? Sí. ¿Nos han criado para ser ganadores? Sí. No quiero ir hacia atrás, sino hacia adelante. ¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar? Es mi momento y lo aprovecharé. Para hacer realidad todos tus sueños. Cada uno tiene que hacer su trabajo. El tuyo es conseguir un gran papel. No voy a permitir que este tipo impida que yo sea la prueba. ¿Qué vas a hacer? Si no crees en mí es igual, porque yo sí. The Big Leap, el gran salto. Un nuevo episodio el lunes a las 10 en Fox. Tenemos que irnos de vacaciones, hacer el gran tour este verano, juntos. 6 países, 12 ciudades, somos como 2. ¡Fue idea tuya!